de este interesante evento. Es la cuarta jornada realizada por el Instituto Nacional de Salud, un instituto de educación superior del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En nombre del director hago la apertura de este evento y tenemos el honor de contar en estos primeros minutos con la doctora María Luisa Ávila. Ella es de Costa Rica y vamos a escucharle realmente en un tema sumamente interesante en este momento, que es el impacto del COVID en el calendario vacunal. Así que adelante, doctora María Luisa. Contamos ya en la sala con el doctor Héctor Castro, que es director del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, y con el doctor Dulio Núñez, que espero que podamos disfrutar de su sapiencia, porque a los pediatras nos asusta un poco todo lo referente a adultología. Así es que esperemos que esté por lo menos unos minutos con nosotros, porque por razones de urgencia y profesional tiene que viajar a República Dominicana esta noche a las 11. Adelante, María Luisa, te escuchamos. María Luisa, quiero explicar, es ex ministra de Salud de Costa Rica, es asesora de OPS en temas de vacuna y está, por supuesto, es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, donde es una de nuestras principales asesoras en todo lo referente a vacunas. Gracias, María Luisa. Muchísimas gracias a vos, Ana. Primero agradecer el honor que me hacen al invitarme a compartir con ustedes este importante evento y, por supuesto, deseándoles que todos y todas estén muy bien. Como decía la doctora Campuzano, yo les voy a hablar en los siguientes minutos sobre el impacto que ha tenido la pandemia del SARS-CoV-2 sobre los servicios de inmunizaciones a nivel mundial y, por supuesto, enfatizando en nuestra región. Quiero comentarles que no tengo ningún conflicto de interés por declararles y ustedes se han dado cuenta cómo esta pandemia ha ocasionado una progresión abrupta y que ha interrumpido los servicios críticos que salvan vidas, como por ejemplo los programas de inmunización de rutina. Para el año pasado se mencionaba la suspensión temporal de 93 campañas de vacunación y cómo la inmunización de al menos 80 millones de niños menores de un año se estaba retardando y por lo tanto estos niños a nivel mundial iban a tener un enorme riesgo de tener enfermedades prevenibles por vacunación. Más de 117 millones de niños en riesgo de no recibir alguna de las vacunas contra sarampión, relató la UNICEF hace un poco más de un año. Y lo más preocupante es que nosotros necesitamos coberturas de 90-95% para lograr la inmunidad colectiva en enfermedades tan transmisibles como el sarampión, las paperas, la tosferina, que sigue siendo enfermedades pues de suma preocupación, y que proporciones vacunales por debajo del 65% usualmente afectan a los más vulnerables. Un artículo muy reciente salió ahora el pasado mes de julio en Lancet. Ellos hacen un modelaje de datos y utilizan diferentes bases de países para calcular cómo el año pasado estuvo la cobertura de sarampión, primera dosis y la tercera dosis de DPT, que como ustedes saben son indicadores de calidad de los programas. Esto a nivel global lo que arrojó fue que el año pasado el 76,7% de niños fueron los que habían recibido al menos una dosis de DPT, muy por debajo de lo que nosotros consideramos ideal, y un 78,9% había recibido la primera dosis de sarampión. Y de nuevo, recordemos que necesitamos coberturas superiores al 90%. El año pasado, de enero a diciembre, 30 millones de niños omitieron esa tercera dosis de DPT y 27,2 millones omitieron la primera dosis de sarampión. Estas estimaciones que ellos hacen, lo que nos indican es que 8,5 millones de niños se suman a los que ya de por sí no se hubieran vacunado si no hubiéramos estado en pandemia, con respecto a la dosis de la DPT. Y 8,9 millones, casi 9 millones de niños, y vean ustedes el rango tan variable, entre 6 millones y 13 millones de niños no fueron vacunados con al menos la primera dosis de sarampión. Y obviamente, estas estimaciones adicionales de 8,5 millones
y 8.9 millones respectivamente para DPT tercera dosis y sarampión primera dosis, es lo que le podemos atribuir a la pandemia. Pero mucha precaución en esto. Hay otro montón de millones de niños que de todas formas no iban a recibir la vacuna, lo cual significa que nosotros a nivel mundial seguimos con serios problemas de lograr coberturas adecuadas. Y esto está representado en esta publicación que salió a mitad del mes pasado, pero de hace un año, donde hay 13 países que ya experimentaban desde el 2015 caídas de 10% o más en sus coberturas. Y si observan detenidamente pueden ver que Venezuela, Brasil, Bolivia, Haití, Honduras, El Salvador, países de nuestra región, ya venían arrastrando coberturas vacunales para esa tercera dosis de DPT muy bajas, lo cual, pues, por supuesto, implica un riesgo. Y estos datos un poco más recientes, también del año pasado, de hace un año y un mes, muestra la distribución de las dosis de esta DPT tercera dosis y sarampión primera dosis que se administraron en América Latina y el Caribe en el 2019 y en el 2020. Entonces ustedes observan también caídas tan importantes para DPT tercera dosis globales de un 32.1%. Y para sarampión, rubiola paperas, primera dosis, caídas del 21,6%. Y esto es para 25 países de nuestra región y obviamente esto implica un riesgo para todos los demás países, independientemente de que tengan coberturas muchísimo más altas de las descritas. Esta también es la publicación de Lancet, muy interesante, de lo que ha pasado en el mundo de 1980 al 2019 para diferentes vacunas, las que ustedes observan ahí, donde teníamos una base. Esa base de cobertura que se había planeado para todo este tiempo era un 90%. Y vean ustedes que prácticamente con ninguna, quizás con la DPT primera dosis es como la más cercana a ese 90% en el 2019, pero todas las demás dosis, bueno, hay algunas que obviamente empezaron a introducirse en los países posterior, pero ustedes ven cómo primera dosis de vacuna contra sarampión, segunda dosis de vacuna contra sarampión, estaban bien bajas. Y algo que preocupa polio, porque evidentemente hay una posibilidad muy real de una reemergencia de poliovirus en nuestra región por diferentes razones, atribuibles a una sindemia. Tenemos calentamiento global, tenemos migraciones descontroladas, tenemos bajas coberturas, tenemos pobreza, tenemos inequidad, un caldo de cultivo ideal para que cualquiera de estas enfermedades aparezca. Y esta publicación de Lancet también nos hace un porcentaje de aquellas ubicaciones, aquellas regiones programáticas, aquellos países divididos entre alto ingreso y bajo ingreso en las diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud entre el año 2010 y el 2019, donde lo más rojo es el porcentaje más bajo y el más celeste o azul el porcentaje más alto. Y vean ustedes América Latina, la que está reseñada con una flecha amarilla. Hemos venido teniendo reducciones importantísimas que nos han evitado alcanzar los objetivos de una cobertura que la teníamos planeada en el Plan de Acción Global que terminaba el año pasado. Así es que la pandemia vino a agravar algo que ya nosotros teníamos de déficit y que lamentablemente vamos a tener que ir recuperando a plazo lo más pequeño posible. Y esto es para América Latina y el Caribe. Ustedes ven en rojo la tercera dosis de DPT y en celestito la primera dosis de sarampión, en turquesa la primera dosis de sarampión. Las rayas discontinuas lo que indican es el nivel que nosotros queríamos alcanzar de cobertura. Las rayas continuas presentan en ambas, en DPT tercera dosis y sarampión primera dosis, una reducción importante en el año pasado entre los meses de febrero y mayo, que posteriormente se fueron recuperando. Pero las zonas sombreadas representan el 95% de variación, lo cual quiere decir que para diciembre del año pasado sí habíamos logrado recuperar algo, al menos en esas dosis, pero que todavía no era lo suficiente como para decir no estamos en problema. Así es que ese déficit que ya teníamos se agrava en pandemia y nosotros tenemos que ser conscientes de eso para poder recuperar en el futuro lo antes posible estas coberturas.
Y lamentablemente, a raíz de todo esto, se viene también la vacunación contra la COVID-19, que ahora, antes de iniciar con estas presentaciones, estábamos comentando la inequidad mundial en la distribución de vacunas contra la COVID. Sin embargo, la aplicación de las dosis que eventualmente vamos teniendo también implica un enorme esfuerzo programático de microprogramación de los ministerios de salud de nuestra región, porque no es fácil hacerlo. Nosotros estamos ahora enfrentándonos a tantas cosas que por supuesto también teníamos problema previamente, pero por ejemplo, en el tema de la renuencia vacunal, antes no la veíamos como la estamos viendo ahora. Ahora estamos teniendo una infodemia y un movimiento antivacunas muchísimo más fuerte que lo que teníamos antes. Entonces, estos también han sido factores que tenemos que ir tomando en cuenta para lograr entender qué es lo que está pasando en nuestra región. Y esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud a mitad del año pasado. Hay un enorme riesgo de ocurrencia en la región de las Américas de nuevos brotes de enfermedades prevenibles por vacunación de diversa magnitud y catalogan el riesgo para la región como muy alto. Y aquí les voy a hacer, como les decía, una alerta de spoiler porque les voy a presentar algunos datos, que es la primera vez que lo presento en un congreso como el actual, y esto es el producto de un trabajo que estamos haciendo con la Florida International University, donde diferentes colegas han venido recolectando información de los países y también se les ha hecho encuestas a algunos líderes de opinión, a miembros de sociedades científicas, a miembros de programas ampliados de inmunización, y estos son datos preliminares que quiero presentarles. Y en este primero ustedes pueden ver la tendencia de las coberturas en América Latina desde el año 2000 hasta el año pasado. Y de nuevo, aquí lo rojo es lo más bajo y lo verde es lo más alto. Vean que nosotros no veníamos tan mal, pero algo ha venido pasando con algunas vacunas, sarampión, segunda dosis, bueno, ahí nunca estuvimos tan bien, pero ustedes ven DPT, tercera dosis, primera dosis, BCG, veníamos muy bien, pero vean ustedes, por ejemplo, para el 2020, BCG, apenas un 68% de cobertura. Y si vemos, todas las vacunas han venido bajando de manera acelerada. Sarampión, primera dosis, en el año 2019 estábamos apenas teniendo un 86% de cobertura y ya para el año pasado, de manera global, apenas un 83%. Esto realmente debe preocuparnos enormemente y llamarnos a la reflexión. Y estas son algunas tendencias de cobertura de vacunas trazadoras en América Latina y el Caribe, también para los mismos años. Ya les comenté BCG, que ha venido cayendo prácticamente desde el 2016 a la fecha. Hepatitis B al nacer y hepatitis B tercera dosis, no estamos el año pasado ni el antepasado alcanzando coberturas para la tercera dosis de hepatitis de más del 80%, y ni se diga para la hepatitis al nacer. Vean ustedes que en los últimos 2 años, con costos llegamos al 60%. DPT primera dosis y tercera dosis, que ya les he comentado. Para la tercera dosis hemos bajado a menos del 80%, muy preocupante. La primera dosis de polio, tanto la intramuscular, que muchos países todavía no le están aplicando, primera dosis, cobertura muy baja, cercana al 80% de manera global en la región de las Américas, y la tercera dosis de polio, que es usualmente la que se están aplicando en algunos países, el oral, igual, menos del 80%. Neumococo, los países que la ponen, cercanos al 80%. Rotavirus, cercanos al 80%. Y así sucesivamente. En realidad estamos con coberturas realmente bajas. Y aquí podemos ver el comportamiento de algunas coberturas para ponérselos como ejemplo. Entre los años prepandémicos y el año pandémico, el año pasado, vean el caso de México, cómo el año pandémico pasado les afectó enormemente. Hay algunos datos del Paraguay donde para el año 2020 reportan un 84% de cobertura. Hay algunos países que lograron mantener buenas coberturas, entre esos Costa Rica, mi país, Panamá, Cuba, lo lograron, Nicaragua en cierta manera, aunque bajaron un poco, pero estos países de abajo como Chile, como Uruguay, Colombia, Guatemala, El Salvador,
lograron mantener una cobertura relativamente buena. Sin embargo, Guatemala, Colombia, Guatemala y El Salvador están muy cerca de no haber logrado los porcentajes adecuados de cobertura que debieron haber mantenido tanto pre como pospandémico. Lo mismo pasa si nos vamos a la DPT primera dosis en los años prepandémicos 2018-2019 y el año 2020, que como ya comentábamos es el pandémico. Entonces vean ustedes que muchos países en su gran mayoría bajaron coberturas. El Paraguay reporta un 84% para el año pasado y hay algunos países que lograron mantener algunas coberturas parecido a previo a la pandemia, pero que igual, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, bajó, mantuvo coberturas, lo cual podríamos decir que no fue que la pandemia necesariamente los afectó, sino que venían ya arrastrando un problema más serio. Igual el comportamiento en este caso de la tercera dosis de DPT pasa lo mismo. Lamentablemente Paraguay reportó para el año pasado apenas un 79%, a pesar que hacía 2 años pues estaba en un 88%, y países como Cuba, Costa Rica, Chile y el Uruguay lograron mantener coberturas superiores al 90% durante los 3 años, los 2 prepandémicos y el año pasado, año pandémico. Pero también pueden observar países que son de altísimo riesgo. Vean ustedes un país como Venezuela, donde para el año pasado la DPT de tercera dosis un 54%. Y ustedes recordarán que hemos tenido de manera reciente casos de difteria en nuestra región. Haití lo reportó recientemente, el Perú el año pasado reportó un caso de una niña que no estaba vacunada, lamentablemente la niña fallece. Haití, que sigue siendo un foco de posible diseminación de muchas enfermedades, no solamente por su sistema de salud, sus bajas coberturas, sino también por sus problemas económicos, políticos, perdón, que sin lugar a dudas también lo llegan a afectar. Y por supuesto a lo que nos hemos venido enfrentando prácticamente siempre, pero que ahora lo vemos peor, la reticencia vacunal, y seguimos empujando para que la población se vacune. ¿Y qué han dicho los informantes de este trabajo que les comentaba de la Florida International University? Cuando se les preguntó si han notado renuencia o rechazo hacia vacunas por parte de la población de su país, 24 de ellos mencionaron que sí, y esto era el criterio de informantes claves de los programas de inmunización. Un 42% dijo que no. ¿Qué factores habían motivado la renuencia vacunal? Los informantes claves de los programas de inmunización mencionaron desconfianza en los servicios de vacunación, información en redes sociales, que es sin lugar a dudas un sitio donde la gente no se está informando bien, sino más bien desinformándose, el temor por salir de la casa, percepciones y temores a la vacunación. Y en esto último, el temor para salir a la casa, pues evidentemente países que han tenido restricciones muy severas, pues no es necesariamente que la gente no quiera vacunarse, sino que no puede salir o que el servicio de inmunización en su país, en su región, se vio afectado. Esto es de las sociedades científicas y los comités de inmunización sobre cuáles eran los factores que ellos consideraban había problema de renuencia vacunal en la población. Y vean ustedes uno muy importante, percepciones y temores a la vacunación. Para mí este punto, y creo que ustedes podrían estar de acuerdo conmigo en él, de que este es un punto absolutamente vital. La desinformación que está pasando, la gente se leyó un artículo en un periódico y cree que eso sustituye un montón de años de educación médica, de educación formal, y que con eso puede rebatir artículos científicos, los famosos videos de WhatsApp, de YouTube, que vienen desinformando, incluso ponen a personas que pareciera que están diciendo eso y lo que están quitándole la voz y poniendo otra que está diciendo otra cosa. Entonces, esta percepción y temores de la población que busque información en redes sociales, creo que es algo que nosotros tenemos que tomar muy en serio para poder combatir y que no llegue a más en los siguientes años. Por supuesto que el miedo a salir de la casa y la desconfianza en los servicios de vacunación en este caso bajó, pero también el tema de la desconfianza en los servicios de vacunación se ha venido dando porque si no hay vacuna, la gente que acude y quiere vacunarse hoy, le dicen vuelva en una semana, vuelva mañana, regresa y todavía no hay vacunas, y eso va generando en la población
un descontento que al final se traduce en desconfianza. ¿Cuáles son las principales razones para la disminución en la demanda de los servicios de la vacunación, según los informantes que estuvimos entrevistando? Bueno, hay transporte público limitado. Sabemos que los programas de restricción han sido importantes. Los usuarios a veces no saben si los servicios están funcionando o no. No van a los servicios porque puede haber desabasto de las vacunas o de otros insumos. Entonces eso, como les comentaba anteriormente, genera desconfianza. Y además, aún ahora, sobre todo porque nuestros países no han alcanzado una cobertura vacunal contra la COVID-19 alta, los usuarios siguen estando preocupados de exponerse en los servicios de vacunación a el riesgo de contagio. Y eso, por supuesto, que es parte de lo que tenemos que ir tomando, que tenemos nosotros que ir tomando en cuenta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a garantizar buenas coberturas a la población meta? En primer lugar, estos son algunos de los desafíos que los informantes claves de los programas de inmunización mencionaron. Recursos financieros y logísticos que hasta ahora están muy orientados a la vacuna contra la COVID-19, pero que eso es súper importante, sin duda, pero no podemos causar mayor daño dejando de lado los programas regulares. La renuencia o rechazo hacia las vacunas, que de nuevo creo que en América Latina ha aumentado, no en todos los países, pero es algo a considerar. Algunos han reportado que hay poca disponibilidad de equipo de protección personal, desabasto de la vacuna y suministros de vacunación, limitación de recursos humanos porque están desviados a trabajar en la pandemia y también, aunque ese fue el menos importante, la demanda de los usuarios que ha disminuido. Creo que el usuario no es que haya disminuido, es que todas las razones anteriores hacen que no haya podido recibir, aunque así lo quiera, las vacunas a sus hijos. ¿Cuáles son las recomendaciones internacionales que se están dando para esto? Bueno, priorizar con enfermedades que tienen mandato de vigilancia mundial, que tienen metas de eliminación y erradicación, como el polio, sarampión, tétanos y rubiola. Priorizar la vigilancia en las enfermedades prevenibles por vacunación que tienen riesgo de ocasionar brotes, influenza, meningococo, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, cólera y difteria. Y también, en la medida de lo posible, vigilar otras enfermedades. Creo que la más importante de todas estas, tosferina, que sigue siendo una enfermedad que nos mata a menores de 1 año. Obviamente la enfermedad neumocóxica, sin embargo, la ventaja que tiene es que no vamos a tener brotes de enfermedad neumocóxica, pero recientemente en mi hospital recibimos un niño con una neumonía necrotizante por neumococo que venía junto con sus padres migrando desde Brasil. Imagínense ustedes venir por tierra y una población que no hablaba español, no hablaba portugués, hablaba un dialecto. Fue muy difícil la comunicación y ese niño, los padres no lo habían vacunado, ya tenía 1 año y 8 meses. Y por supuesto, hemófilos influenza, que siempre lo vamos a recordar como uno de los grandes enemigos de nuestra niñez. Creo que el trabajo de las sociedades es fundamental. Las sociedades científicas, lo que ustedes están haciendo hoy de reunirse, discutir, de comentar, es fundamental. Tenemos que posicionar el valor social de la vacuna. La vacuna no solo previene una enfermedad, sino que reduce pobreza, inequidad y también un niño bien vacunado es un niño que tiene un enorme potencial de desarrollo humano, como todos quisiéramos que ocurriera. Nuestra sociedad, SLIPE, ALAPE, hemos venido publicando algunas recomendaciones, algunos artículos de interés para el tema que con mucho gusto les puedo proporcionar. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Las recomendaciones no aplican por igual a todos los países. La pandemia nos afectó a todos de maneras muy diferentes. Las respuestas de los servicios de salud no ha sido pareja en todos los países. No hay soluciones que sean globales y obviamente tenemos que priorizar en el contexto local a la hora de tomar decisiones. Sí tenemos que implementar intervenciones destinadas a mejorar las inmunizaciones regulares en todos los sectores, la conciencia al público en general y a los proveedores de atención médica sobre la necesidad de no suspender la prestación de los servicios de inmunización regular. En aquellos países que tienen los dos sistemas, tanto público como privado, es importante que a nivel
público y también privado, esos servicios se sigan manteniendo. Además, tenemos que ser muy conscientes que con este problema económico que nos ha generado la pandemia, el riesgo de una enfermedad que pueda producir brote y con lo costoso que eso significa, esto puede afectar aún más la crisis financiera de nuestros ministerios de salud y obviamente nuestros países. Y muy importante, ¿cuál es el valor que le vamos a dar a la salud y a la vida? ¿Cuál es la importancia que le estamos dando a la salud pública? Y creo que este es el mejor momento para que todos nos podamos poner de acuerdo en que pasar de atender enfermos hacia promocionar la salud tiene que ser la estrategia maestra de los siguientes años para reducir este enorme impacto negativo que la pandemia ha tenido en nuestros servicios de salud. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto quedamos para la parte de la discusión. Muchísimas gracias, María Luisa. Realmente la exposición ha sido brillante y la inmensa, diríamos, la cantidad de datos nuevos, sobre todo de todos los países, es muy interesante. Muchísimas gracias por esta excelente disertación. A continuación, ahí le vemos a Marco. Estaba realmente preocupada, hasta le escribí un correo a Brasil recién, porque no le oía. Hola Marcos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Creo que me confundí con el horario de ustedes y de nosotros. A continuación te escuchamos con muchas ganas y luego en el panel sobre todo también vamos a contar contigo. Muchas gracias. Con María Luisa y contigo en el panel. ¿Qué pasó? Creo que se pasó algo acá. ¿Me escuchan o no? Sí, te escuchamos, doctor. Bueno, voy a intentar compartir aquí. Algo se pasa, ¿no? No, es la conexión, nomás está un poco lenta. Ahí te ven, ¿Puedes? ahí ven. Impacto de las variantes. Sí. Ahí está, ¿no? Ahí está, perfecto, doctor. Perfecto. Ah, Se ve perfecto. algo se pasa porque acá se cambió. No sé. Hernán, si le ayudas al doctor. No, creo que el problema es acá, en mi computadora. A ver. Se estaba viendo bien, doctor. Tenés que desactivar tu video para poder presentar con mayor dinámica. Cuando pongo para compartir. Ahí está, Ahí estamos perfecto. viendo, doctor. Ahí vemos Ahí estamos perfectamente. viendo. Pero no está en la pantalla. Mire, algo se pasa cuando... Pero Sí, está, estamos viendo. no está en Impacto de las pantalla variantes en grande, el- pero está y se ve bien. Se entiende igual, no hay problema. ¿La mira? ¿Están mirando o no? Ahora desapareció. Sí, por eso, algo se pasa acá. A lo mejor tu presentación tienes que poner a pantalla completa antes de compartir. Sí. Sí. El ingeniero te perdón. dijo que desactives tu video, que desactives YouTube. Yo perdí el comando acá. Yo voy a salir y volver en un rato. Un rato, Perfecto. por favor. Mientras el doctor sale
Dulio, ¿te puedo hacer una pregunta, doctor Dulio? Doctor Dulio, ¿te Sí. puede hacer el auditorio una pregunta mientras el doctor Safadi vuelve? Sí. Hay un oyente que ya pregunta 3 veces. A ver si tú le puedes contestar al respecto. Sí, ¿qué dices de del COVID producido por la spike del virus de COVID? Por la ¿Cómo? proteína spike. Así es su pregunta. ¿Me puede ¿Qué repetir? podemos decirle del COVID producido por la proteína spike del virus? Realmente la pregunta es un poquito, digamos, no sé si redactó bien, porque el virus tiene muchas áreas muchas zonas de actividad. Componentes. El spike es una parte del virus que tiene una capacidad de virulencia, pero no es lo único que genera enfermedad. Está dentro dentro del RBD, del extremo de las espículas, pero no es el único factor que desencadena enfermedad. Ese es un punto por el cual se fija a los receptores, pero no es el único factor. El mecanismo de generación de enfermedad es mucho más complejo que simplemente el spike. El mecanismo de acción no solamente se genera por la actividad del virus dentro de la célula, sino por la enorme respuesta inflamatoria que se puede generar por la activación de la vía humoral y de la vía celular. Y al inicio por la inmunidad innata, y eso depende mucho de la inmunogenética de la persona, para que se desarrolle una respuesta inflamatoria con efectos protectores o con efectos deleterios. Es decir, que el spike es simplemente una parte del virus para considerar en el enorme y complejo mecanismo de generación o de inmunidad o de enfermedad considerable en la infección por el SARS-CoV-2. Cuando esté el doctor Safadi, Hernán, nos avisas. ¿Sí? Hernán. Ahí ya está. Igual sale. Muy bien. Excelente. Sí, te escuchamos. Sí. Y la imagen es excelente. Bueno, buenísimo, perdón. Son temas de las computadoras. Sí. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto y un honor estar con ustedes. Y bueno, yo voy ahora a compartir un poco de nuestra experiencia con el impacto de las variantes en la efectividad de las vacunas, lo que sabemos hasta hoy en términos de lo que estamos ahí observando en nuestra región. Bueno, empiezo hablando un poco de las variantes. Estas son hoy las variantes de preocupación que han sido identificadas en el mundo: la variante alfa, la variante beta, la variante gamma y la más recién y aparentemente la que ha generado más preocupación en la humanidad, la variante delta, que ha emergido en India. Importante destacar que para se clasificar una variante como de preocupación, algunos de los atributos han que ser consistentemente documentados como alterados. Por ejemplo, la transmisibilidad, la virulencia o la agresividad de esta variante, la posibilidad de escape vacunal o de escape de la protección inducida
por una versión previa del SARS-CoV-2 o impacto en las pruebas diagnósticas. Si algún de estos atributos de la variante es reconocidamente consistente, se caracteriza una variante como siendo una variante de preocupación. Al momento, la variante Delta ha sido la variante que ha sido reconocida como la que tiene mayor capacidad de transmisibilidad. Hay un attachment, una adhesión de esta variante a los receptores en nuestro organismo que conferen a esta variante esta mayor capacidad de transmisibilidad. Hay muchos estudios que han sido hechos con resultados in vitro del impacto de la inmunidad, de nuevo, sea inmunidad adquirida por la vacunación, sea la inmunidad adquirida por una infección previa, pero que se mira en estos estudios si nuevas variantes generan una disminución de la capacidad de neutralización. Pero ojo, estos son estudios in vitro y no necesariamente estos resultados se traducen en el mundo real en términos de efectividad. Pero en el momento de las variantes de preocupación que han sido identificadas, la variante beta, que es la variante de Sudáfrica, ha sido que en los estudios ha generado más preocupación en términos de escape de la inmunidad, de nuevo, sea vacunal, sea por una infección previa. Si hemos identificado en estos estudios in vitro, en general, una disminución de la capacidad de neutralización de estas nuevas variantes, importante reconocer que cuando se miran datos de inmunidad celular, los estudios han sido muy claros identificando que para la inmunidad celular no se observan cambios relevantes, cambios significativos en la respuesta inducida, sea por la vacuna, sea por una infección previa, frente a esas nuevas variantes. Esto crea, esto genera la potencial percepción que una vez que sea mantenida la inmunidad celular, esto puede se reproducir por una longevidad de protección, por una duración de protección y se mantener la protección frente a formas severas de la enfermedad. Este es un otro estudio que se publicó hace un par de semanas, demostrando que la memoria inmune después de una infección por SARS-CoV-2 se persiste durable y muy abrangente, muy comprehensive, para mensurar meses después de la infección por SARS-CoV-2. Yo hice esta introducción porque creo que todos ustedes han leído una serie de papers e estudios mostrando que estas variantes generan mucho impacto en la capacidad de neutralización. Pero ahora vamos a tener ojo para los datos de mundo real. Y antes de mostrar datos de mundo real, importante hacernos algunas reflexiones. Este es un modelo matemático que tenta anticipar lo que sería peor en términos de mortalidad. O surgimento de uma variante que seja mais transmissível, ou seja, 50% mais transmissível que sua ancestral, ou uma variante que seja 50% mais agressiva, mais letal que sua ancestral. E, em primeiro momento, podemos imaginar que a variante 50% mais letal generaría más muertes, pero lo que pasa es que la más preocupante son las variantes más transmisibles. Fíjense ustedes en este modelo matemático, acá en azul, una variante 50% más transmisible, y ahí sí, con una variante más transmisible, mismo que tenga la misma virulencia,
la misma agresividad que la cepa ancestral, por tener mucho más transmisibilidad, acaba generando un impacto con muchas más muertes en la comunidad. Un otro tema siempre muy importante en vacunas es identificar cuál es el correlato de protección, o sea, cuál es el threshold, el umbral, el nivel de anticuerpos necesario para que una vez que se alcancen esos niveles de anticuerpos, se entienda que la persona está protegida contra los diversos outcomes de la enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene formas de presentación que van desde infecciones asintomáticas hasta hospitalización y muerte. Y miren qué interesante, acá en la izquierda, en esta grafa, vimos acá una correlación entre datos de inmunogenicidad de los estudios con diversas vacunas asociados, relacionados a la eficacia de estas vacunas en los estudios clínicos. Entonces, miramos, por ejemplo, las vacunas de virus inactivado, como por ejemplo la vacuna CoronaVac, que en general han generado respuestas inmunes menos robustas, menores respuestas inmunes, y eso se asocia directamente con menores expectativas de eficacia. Después tenemos las vacunas de vector viral no replicante, que tiene una respuesta inmune intermedia y también se observa una eficacia intermedia en los estudios. Y las vacunas de RNA mensajero y las vacunas subunitarias con adjuvantes, que en los estudios clínicos fueron las vacunas que generaron las mayores respuestas de anticuerpos en términos de títulos de anticuerpos neutralizantes y incluso fueron las vacunas que se correlacionaron con los mayores niveles de eficacia contra los outcomes de esta enfermedad. Un segundo punto importante acá es reconocer, y esto ya sabíamos de otras enfermedades, que los niveles de anticuerpos necesarios para nos proteger de las formas graves de la enfermedad, estos niveles de anticuerpos son en general menores que los niveles de anticuerpos necesarios para nos prevenir de las formas leves, de las formas intermedias, de la COVID sintomática en general, y que incluso son más bajos que los niveles necesarios para nos proteger de infección. O sea, una vacuna que puede generar no solamente protección contra enfermedad, pero generar incluso protección contra infección. O sea, ni mismo el riesgo de se infectar y transmitir el patógeno a otros. Claro que ese es el endpoint, el outcome más desafiador, más difícil de se lograr con las vacunas. Entonces, lo que se puede esperar en el mundo real, mismo de vacunas que sean asociadas a menores respuestas inmunes, es que estas vacunas logren, una vez que alcancen los umbrales de protección, que estas vacunas logren nos proteger contra las formas graves de enfermedad. Pero nos proteger de infección, que en términos de salud pública es muy importante, ni todas las vacunas tienen la capacidad de nos proteger de infección. Este seguramente es el más desafiador de todos los outcomes, como vamos a mirar durante la charla que vamos a pasar. Entonces, aquí las diversas vacunas ahí que están siendo utilizadas en nuestra región. Esos son los datos de eficacia, o sea, los datos que precedieron el licenciamiento y el uso de las vacunas en el mundo real. Vemos acá con Johnson, con Novavax y con Oxford. Estas tres vacunas se observó en Sudáfrica, a donde circulaba la variante beta. En el periodo que circuló la variante beta, todas esas vacunas observaron
menores estimativas de eficácia quando comparadas, por exemplo, com o período em que circulava a variante alfa, demonstrando que estas mutações acumuladas por essas variantes podem sim impactar particularmente em la capacidade de nos prevenir de la COVID sintomática em termos generais. Como havia prometido para vocês, vamos a ver o que se passou, e a mim isso que me gusta, saber como se comportaram as vacunas no mundo real. Que passou com os programas de imunização para COVID-19? Que lições hemos aprendido com estas vacunas? E eu dividi minha charla em lições por região, por vacunas e de acordo com as variantes que circulavam, para que tenhamos uma clara ideia de lo que se passa. E empiezo com nossa região. Empiezo com o estudio de la vacuna de vírus inativado, la vacuna Coronavac, estudio hecho en Chile y publicado en New England Journal of Medicine. Foi um estudo que incluiu toda a coorte de vacunados em Chile, por arriba de 16 anos. Esta vacuna foi utilizada em Chile em 2 doses, com 2 a 4 semanas de intervalo entre essas 2 doses. E acá vocês miram os diversos outcomes. COVID sintomática, COVID que genera hospitalização, ingresso a la terapia intensiva e muerte. Esses são os dados preliminares e acá os últimos dados de los estudios, demonstrando que, como era de se esperar, é muito mais difícil prevenir COVID sintomática de forma general, onde se inclui desde formas leves hasta formas graves, do que as formas graves de enfermidade, como muerte e hospitalização. 86% que 86. Evita. Escucho a alguém falando? Perdão. Bueno, seguindo. Então, acá é o estudio de Coronavac hecho acá en la ciudad de Manaus, en Amazonas, y en un período a donde circulaba en Manaus la variante P1, la variante Gama, que ha sido identificada inicialmente en Brasil y que hoy circula en toda nuestra región. Y todavía es la variante prevalente acá en Brasil. Entonces, vacunación con pelo menos una dosis de Coronavac generó una efectividad de 50% en la ocurrencia de infección sintomática por SARS-CoV-2 por lo menos 14 días después de la primera dosis. Mucho en línea con los estudios clínicos de fase 3 hechos con Coronavac acá en Brasil, que generaron el mismo resultado. 50% de efetividade para COVID sintomática, pero números muito mais altos, como 80%, 85%, quando se mirava a proteção contra formas graves de COVID-19, como ha hablado hace um rato. Esse é um estudo também muito importante porque mirou o impacto da vacunação em ancianos acá em Brasil. Incluíram en estos estudios muerte proporcional devido a COVID-19 en individuos por arriba de 70 y por arriba de 80 años. Entonces, en azul, arriba de 70 y en ámbar, arriba de 80 años. Y acá, cuando se empieza la vacunación, observamos una disminución significativa de las tasas de mortalidad entre estos ancianos con el avance de la vacunación, tanto con Coronavac como con AstraZeneca. Essa é uma pequena ciudad acá de la provincia de São Paulo, onde ha sido hecho un estudio donde se vacunó toda la población adulta de esta ciudad en pocas semanas. Y inmediatamente após la segunda dosis de la vacuna usada foi Coronavac, se observou uma redução muito importante de los casos, de las hospitalizações, incluso em niños e adolescentes se observou um impacto inicial.
creo que la lección generada por este estudio es la importancia de se vacunar de forma muy rápida la población para generar una protección amplia y de forma rápida contra la COVID-19. Bueno, yo hablé con ustedes que se podría esperar impacto en infección, y este era un outcome que no se quedó muy claro en los estudios de fase 3, si poderíamos lograr esse efeito ou não. Esse é um estudo que foi publicado em JAMA Network Open. Acá é com a vacuna Pfizer. As pessoas han recebido a vacuna Pfizer e se observou acá o objetivo do estudo era se mirar a carga viral. Então, vocês estão vendo acá o cyclothreshold, o CT do vírus, e como vocês sabem, quanto mais alto el CT, más baja son las cargas virales. Y muy interesante, fíjense ustedes que después de 2 semanas de la vacuna Pfizer, se observa cargas virales substancialmente más bajas entre las personas que, a pesar de vacunadas, contraíram la infección. Bueno, si se observan cargas virales mucho más bajas en personas que fueron vacunados, se pode esperar que el tiempo de transmisión y la intensidad de transmisión en estas personas para sus contactantes domiciliares, por ejemplo, sea mucho más bajo do que se observaría si fueran no vacunados. O sea, mesmo quando há uma falha vacunal e se infectam essas pessoas se infectam com cargas virales mais bajas. Esto foi um estudo hecho em um período que circulava a variante alfa. Então, vamos ao mundo real, como havia prometido a vocês. Esse é o primeiro estudo mais abrangente, hecho em Israel, que utilizou a vacuna Pfizer em 2 doses, com 21 dias de intervalo entre as 2 doses, em um período em que circulava com protagonismo a variante alfa. E acá ustedes tienen os resultados de efetividade em rojo. Miren, é impressionante os dados de efetividade observado. Efetividade para a muerte, 97%. Para hospitalização em terapia intensiva, para hospitalização de maneira general, 97%. COVID sintomática, 97%. Infecção assintomática, 91% de efetividade. Então, se observou em curto prazo, este foi um estudo hecho em los primeiros meses depois de la vacunação, uma vacunação hecha de forma muito rápida em Israel e se logrou uma efetividade muito alta tras a segunda dose da vacuna para todos esses outcomes aqui evaluados, antecipando que se lograria um impacto incluso em grupos etários não vacunados, uma vez que a vacunação observou redução de risco de infecção assintomática em estes vacunados. Acá são os dados de Reino Unido e empiezo por Escócia. Escócia ha decidido algo que Brasil ha decidido também, que Canadá ha decidido também, em muitos países de Europa e acá de América Latina também, que como teníamos um estoque limitado de doses de vacuna e necessitávamos uma vacunação rápida, pero não teníamos o número de doses suficiente, se optou por um intervalo estendido entre as 2 doses com as vacunas Pfizer e AstraZeneca. Este intervalo estendido imaginava que a proteção induzida depois da primeira dose, principalmente para as formas graves de enfermidade, seria bastante significativa e, estendendo a segunda dose, se lograria vacunar em um menor espaço de tempo muito mais pessoas com pelo menos a primeira dose. Então, ao invés de vacunar
vamos dizer, muitas pessoas com 2 doses em um espaço de tempo, se vacunava o doble, o triple de pessoas com pelo menos a primeira dose. E eles publicaram os primeiros dados de efetividade para a redução, e, ojo acá, redução de formas graves de enfermidade. E como era de se antecipar, a efetividade depois de uma dose da vacuna Pfizer foi de 91% para reduzir hospitalização a 5 semanas depois da primeira dose, e para a vacuna Astra, 88% de efetividade depois da primeira dose, incluso em ancianos por arriba de 80 anos. De novo, em um período em que circulava a variante alfa. Acá, os dados de Inglaterra, idênticos aos dados da Escócia. O interessante acá é que os ingleses miraram a efetividade de acordo com o status. Então, se logrou comparar a efetividade de indivíduos que eram soropositivos, ou seja, tiveram infecção prévia, pero não vacunados, versus indivíduos que eram naive para o vírus com a primeira dose, naive para o vírus, pero com 2 doses de vacuna, e um quarto grupo, que eram pessoas que tiveram a infecção e ainda haviam recebido a vacuna depois de haver tenido a infecção. E como era de se esperar, este foi o grupo que apresentou as maiores estimativas de efetividade, ou seja, haver tenido a infecção e depois receber a vacuna genera uma proteção muito sólida, muito consistente contra a COVID-19, as formas sintomáticas. E se observou proteção acá, incluso depois da primeira dose da vacuna, acá é proteção contra COVID sintomática. De novo, com circulação predominante da variante alfa. Este é o estudo de impacto em transmissão. Como era de se esperar, acá os ingleses miraram o que se passava com pessoas que, apesar de vacunadas, com pelo menos uma dose da vacuna, seja Pfizer, seja AstraZeneca, adquiriam a infecção, e o que ocorria em los lares, em las casas, em los domicílios dessas pessoas. A transmissão a los contatos íntimos, comparando com a transmissão a los contatos íntimos de casos em não vacunados. E o que se observou neste estudo é que se passou uma redução do risco de casos secundários, de transmissão domiciliar a contatos domiciliares de aproximadamente 40% a 50%. Ou seja, há dados preliminares mostrando que estas vacunas têm um impacto parcial, pero têm um impacto em diminuir transmissão em los casos de falhas vacunais. E acá, dados que han sido publicados semanalmente por Public Health England, particularmente com as vacunas que estão sendo utilizadas em Reino Unido, Pfizer e Oxford. Miren ustedes que para os outcomes graves, como hospitalização e muerte, a efetividade é muito sólida das vacunas, seja com uma dose, pero se consolida depois da segunda dose. Esses são os dados de Canadá, que também optou por um intervalo estendido entre as 2 doses, de 4 meses, no caso do Canadá, e acá se observa efetividade tanto de vacuna Pfizer como de vacuna Moderna contra a hospitalização ou muerte, acá em rojo, a los 35 dias depois da primeira dose, antes de receber a segunda dose, 91% de efetividade. Acá, dados de Estados Unidos, o objetivo acá é mostrar que em indivíduos por arriba de 65 anos em Estados Unidos, se observou para os fully vaccinated, ou seja, com as 2 doses da vacuna, 94% de efetividade, para os com vacunação parcial, 64%, e aqui o endpoint era COVID sintomática,
Pero miren qué interesante. En los primeros 14 días después de la primera dosis, la efectividad fue 0. Entonces, este es un mensaje clave, muy importante. En las primeras 2 semanas después de la primera dosis de la vacuna, no es, el tiempo no es suficiente para se obtener una respuesta inmune que pueda conferir protección. La protección solo aparece después de 2 a 3 semanas de la primera dosis y, claro, por supuesto, se consolida después de la segunda dosis. Miren qué interesante este estudio. Este fue un estudio hecho en Estados Unidos, prospectivo, con profissionais de la salud acompanhados, uma coorte de profissionais de saúde que eram acompanhados por semanas, né? Alguns eram vacunados e com uma dose, outros com 2 doses, e havia alguns profissionais de saúde que eram não vacunados, para ver o que se passava com esses indivíduos. Então, entre os vacunados, aqueles dados puderam demonstrar que a efetividade da vacuna de Pfizer foi 93% com a vacunação completa, com 2 doses, contra infecção confirmada por reação de cadena de polimerase, e a efetividade em ancianos e adultos jovens foi igual. Pero o mais interessante resultado deste estudo foi esse. Lo que se observou acá es que entre los vacunados que desarrollaron enfermedade, se comparou esta enfermedade com a enfermedade que ocorreu em não vacunados. Alguns outcomes foram observados aqui. Dias com PCR positiva, carga viral, proporção de casos com fiebre, dias em que se mantuve sintomática a pessoa e dias em que foi necessário se quedar em repouso em sua cama. Miren que interessante. Em amarillo, acá são os não vacunados e em rojo, os vacunados. Esses são casos de falha vacunal. Apesar de vacunados, desarrollaram enfermidade. Pero mesmo nos casos em que se passou falhas vacunales, se observa que estas falhas vacunales foram documentadas com menos dias com PCR positivo, menor carga viral, menos fiebre, menos sintomas e menos necessidade de repouso em la cama. Ou seja, mesmo quando as vacunas falham, elas oferecem benefício quando comparado a pessoas não vacunadas. De maneira muito sólida se observou, estes foram os logros entre os vacunados que falharam versus os não vacunados. Pero vamos à parte final de minha charla, falar da variante Delta, a variante que ha generado mais preocupação. Esses são dados publicados esta semana, agora em julho, hace 3 dias, em 31 de julho, por el CDC. Acá eles estimaram qual é o R-naught, ou seja, as taxas de reprodutividade desta versão do SARS-CoV-2 em comparação com as ancestrales. Ou seja, a variante Delta ha sido identificada como uma variante com significativa maior transmissibilidade. A transmissibilidade da variante Delta é aproximadamente 2 a 3 vezes maior que a transmissibilidade da SARS-CoV-2 ancestral, original, a cepa Wuhan do ano passado. Como isso ha sido identificado? Estes também são 3 estudos, todavia em preprint, pero que demonstram de maneira preliminar, algo que não se tem todavia total seguridade, pero há indícios que as infecções por la variante Delta podem se associar a maiores cargas virales e maior duração del shedding viral. A parte de tudo isso, han sido vistos outbreaks, brotes de COVID-19 em populações
fully vaccinated, o sea, totalmente vacunadas, a donde se observa que la transmisión es muy parecida con las tasas de transmisión entre personas no vacunadas. O sea, se observa aquí una falla en la capacidad de disminuir transmisión entre no vacunados. Como hablé en el inicio de mi charla, la más desafiadora de las características a ser prevenida por una vacuna. Hay incluso datos preliminares sugerindo que la variante Delta puede generar casos mais graves, maior risco de hospitalização, maior risco de necessidade de oxigênio, como nestes estudos em Canadá, em Singapura e em Escócia. Este é o paper publicado há 2 semanas, mostrando que a efetividade da vacuna Pfizer e a vacuna AstraZeneca contra casos de COVID-19 causados por la variante Delta, quando se mira em los estudios. E, ojo, estou falando aqui de COVID sintomática, não estou falando de hospitalização e morte, pero o outcome acá é qualquer forma de COVID-19. Se observa uma diminuição da efetividade da vacuna. Quando se mira depois da segunda dose, essa diminuição de efetividade é mais tímida, não se observa de forma tão evidente. Então, veem vocês acá que 2 doses da vacuna Astra generou uma efetividade de 74% para a variante Alfa e 67% para a variante Delta. A vacuna de Pfizer, 2 doses, generou uma prevenção de COVID sintomática para a variante Alfa de 93% e para a variante Beta de 88%. Pero quando se mira proteção contra hospitalização, e este todavia é preprint, não todavia publicado, pero os dados acá mostram que para hospitalização e para a muerte, mesmo depois da primeira dose, veem vocês acá, 94% de efetividade com uma sola dose de Pfizer para prevenir hospitalização e 71% com uma dose de AstraZeneca para prevenir hospitalização. E acá os dados com Alfa, muito similares a los casos com Delta em Reino Unido, quando se mira proteção para hospitalização. Ou seja, para este outcome, as vacunas seguem sendo bastante efetivas em patamares muito similares a los patamares verificados anteriormente. Os mesmos resultados observados em Canadá, que em Canadá eles compararam os casos de Alfa, os casos de Gama e os casos de Delta, que se mostraram muito em linha e, de novo, uma dose única de las 3 vacunas propiciaram elevada proteção contra as hospitalizações. Acá é só para que vocês tenham uma mirada um pouco mais didática, né? A Alfa acá são esses círculos gris e Delta são esses triângulos em rojo. E acá hospitalização e muerte, vean, 93% com 2 doses, em Canadá quase 100% e em Reino Unido 96%. Muito sólida proteção para muerte e hospitalização, mesmo com a variante Delta. Vean que interessante, como isso se reproduz no mundo real. Se se mantém a proteção para as formas graves, pero se se perde um pouco a proteção para infecção e COVID sintomática, quando miramos o que está se passando ahorita em Reino Unido, vemos que para novos casos nesta onda se observa um incremento, para hospitalizações, o incremento desta onda é muito mais tímido e para muertes mais tímido todavia. Ou seja, nesta onda que encontra Reino Unido vacunado, casos ocorrem, porque para a variante Delta,
la protección contra formas leves y infección no es tan robusta, pero la protección es muy evidente para hospitalización y para muerte. Estos son datos publicados esta semana de 6 meses de eficacia con la vacuna Pfizer, y los datos sugieren que hay una trend, una tendencia de disminución de protección pasados 6 meses. Se disminuye de patamares de 94%, 95% para patamares ao redor de 85%, 87%. Y acá lo que hablaba con ustedes, cuando se mira los primeros días después de la primera dosis de la vacuna, se percebe que en las primeras 2 semanas no hay protección ninguna, pero cuando se alcanza el 12º día, 14º día, se empieza a observar claramente que só casi se acumulan casos en los grupos placebo y casi no hay casos acumulados en el grupo vacunado. Acá, efetividad en Qatar, los mismos resultados. Acá, el interesante es que en Qatar circuló la variante beta y la protección para muerte, para hospitalización, para la variante beta en Qatar fue de 97% con 2 dosis de Pfizer, o sea, la protección para formas graves, más una vez, se mantuvo muy elevada con este estudio. Esos son casos de breakthrough en Estados Unidos, o sea, casos de personas que, a pesar de vacunadas, con 2 dosis de vacuna, y que acabaron morriendo. Entonces, como toda vacuna, no hay vacunas 100% eficaces. Y esta es una otra mensaje que tenemos que dejar muy clara a las personas para no generar perda de confidencia en las vacunas. Esos son dados publicados esta semana en JAMA. Es el primer estudio que estima efetividad de la vacunación en embarazadas, una efetividad de 78% contra infección documentada por reação em cadena de polimerase, 28 dias após pelo menos a primeira dose da vacuna. Aquela vacuna utilizada foi a vacuna de Pfizer, e os dados de seguridade não mostraram nenhum evento adverso grave com a vacunação de embarazadas, estudo hecho em Israel e publicado há aproximadamente 3 ou 4 semanas em JAMA. Esto es un estudio de plataformas heterólogas. Ese es el estudio español que ha hecho vacunación con vacuna Pfizer en personas de 18 a 60 años que habían recibido una dosis de vacuna AstraZeneca, comparando con un grupo a donde só se observó versus un grupo que recibió vacuna Pfizer. Y o que se obtuve acá em títulos de anticorpos. ¿Me escuchan? Creo que alguien había me mutado. Anticuerpos neutralizantes y respuestas interferon. Fíjense ustedes acá en rojo, es lo que pasa en el grupo que recibió una dosis de Pfizer después de una dosis de AstraZeneca. Respuestas muy robustas, como era de se esperar, y con eventos adversos aceitáveis en este estudio. Y el segundo estudio, que es un estudio que está todavía en preprint, que es el estudio inglés, que es este estudio que ha hecho 4 grupos distintos de vacunas. El primer grupo, ellos han utilizado en este preprint. Un grupo recibió AstraZeneca, AstraZeneca. El segundo grupo, AstraZeneca, Pfizer. El tercer grupo, Pfizer, Pfizer.
y el cuarto grupo, Pfizer seguido de AstraZeneca, entre 1 a 3 meses de intervalo entre as doses. E, como era de se esperar, o grupo que teve a maior resposta imune neutralizante foi o grupo Pfizer. O grupo que teve a menor resposta de anticuerpos neutralizantes, o grupo Astra. Pero fíjense ustedes acá, o grupo que recebeu em la primeira dose Astra seguido de Pfizer e o grupo que recebeu Pfizer seguido de Astra tiveram respostas que foram no inferiores ao grupo que recebeu Astra. Estas são as primeiras evidências de que esses esquemas heterólogos generam buenas respostas imunes e podem ser utilizados como uma estratégia de vacunação em determinadas situações. Dados em adolescentes, como era de se esperar, a seguridade, a imunogenicidade foi muito boa nestes adolescentes em las fases del estudio clínico. Então, se observou acá a resposta imune em adolescentes de 12 a 15 anos foi substancialmente maior que a resposta imune observada em adultos jovens. Acá os dados de eficácia, 100% de eficácia para COVID sintomática, e acá os dados de imunogenicidade. Miren ustedes que entre os adolescentes a resposta foi 1,7 vezes maior que a resposta imune em adultos. Para mim, isto significa que uma estratégia possível para este laboratório seria, por exemplo, utilizar metade da dose da vacuna, que creio que se poderiam obter resultados muito interessantes e, quizá, com menores taxas de reatogenicidade. Aqui são dados depois da autorização da vacuna. Como ustedes han leído, se observou alguns eventos adversos no mundo real. Comparto com ustedes os dados das vacunas de vetor viral no replicante, tanto para AstraZeneca como para Janssen. Se observou incremento de casos de trombose acompanhada de trombocitopenia. Estes são reações autoimunes mediadas por anticuerpos anti-PF4, que ha sido vista. São eventos que, todavia, não há grupo que tenha sido identificado como claramente predisposto a este tipo de evento adverso, e o entendimento é que em cenário de atividade da enfermidade, como temos, a vacunação sigue sendo uma iniciativa benéfica em termos de resultados de risco-benefício, uma vez que estes são eventos raramente observados. E, para terminar, comparto com vocês os dados de adolescentes que han sido identificados com raro evento adverso que não foi observado nos estudos clínicos, mas sim no mundo real, de miocardites. Então, esse é o primeiro paper que reportou estas miocardites em adolescentes, e mirem que interessante, quase todos os casos que ocorreram foram em adolescentes de sexo masculino e a grande maioria depois da segunda dose da vacuna de RNA mensageiro, tanto com Pfizer como com Moderna, e na primeira semana depois da segunda dose. Foram casos de miocardite que tiveram evoluções favoráveis, pero que generaram hospitalizações. Hasta hoje não se reportou nenhuma morte por estes casos. CDC está acompanhando esses casos e publicou esta análise de risco-benefício. Para cada 1 milhão de doses de vacuna de RNA mensageiro, quantos casos ocorreriam de miocardite e quantos casos estaríamos prevenindo de hospitalizações,
de casos de Covid-19 e de mortes, especificamente em los adolescentes. Para cada milhão de doses de vacuna Pfizer, se preveniria 5.700 casos, 215 hospitalizações, 71 admissões em UTI e se preveniria 2 muertes. E, como risco, se generariam 50 a 70 casos de miocardite. Esses são os adolescentes que hemos incluído acá em Brasil. En nuestra recomendación de vacunación, empezaremos en un par de semanas a vacunar adolescentes de riesgo acá en Brasil. Estos son los grupos que hemos identificado como candidatos a la vacunación. María Luisa habló con mucha propiedad del tema de las inequidades, y no es distinto acá con las vacunas COVID-19. Estamos ahí caminando para vacunar una proporción significativa de nuestras poblaciones, pero hay países que ni todavía iniciaron las campañas de vacunación. Y el último comentario que quería hacer es este. Esta es una opinión mía que tengo colocado siempre. Hay 2 pilares de protección y no podemos en este momento prescindir de ninguno de los 2 pilares. Y los pilares se llaman vacunación acelerada con 2 dosis, a cuanto más personas mejor, y todavía mantener las medidas protectivas no farmacológicas, como el uso de las máscaras, el distanciamiento, evitar aglomeraciones. No podemos prescindir de estos 2 pilares, particularmente en este momento que tenemos acá en nuestra región el aparecimiento de la variante Delta. Muchas gracias a ustedes y perdón por el retraso del inicio de mi charla. Doctora Ana, ¿se puede habilitar tu micrófono, por favor? Muchas gracias, Marco, por esta disertación brillante. Ambas disertaciones fueron imperdibles. Realmente vale la pena escucharlos. Y ahora vamos a dar inicio al panel al cual están ustedes invitados también. Como el doctor Dulio Núñez, infectólogo de adultos, jefe del Departamento de Infectología del Instituto de Previsión Social, queremos hacerle algunas preguntas porque tiene que viajar inmediatamente a Dominicana. Entonces tengo acá una pregunta que hace dice, buenas noches, ¿qué nivel de eficacia para disminuir contagio tienen las vacunas? En realidad el doctor Marco Fasardi hizo ya ese comentario. Si hubieran otras preguntas, yo pediría que lo hagan en forma... ¿no? Dice, por favor, ampliar porque la mayor contagiosidad significa mayor mortalidad en caso de las variantes. También nos dijo el doctor Marcos, en esos países que prueba usan para determinar el COVID en una persona, si siguen usando PCR, ¿cuántos? Esta ha sido una pregunta, Dulio, ¿siguen usando por cuántos oídos usan y cuál es el... ¿Cuál es la pregunta? El corte de la PCR? ¿Son los mismos los vacunados y no vacunados? ¿Y cuánto tiempo dura el estudio en embarazadas? La primera pregunta. Si se sigue usando PCR. ¿Y cuál es el punto de corte? Claro que se sigue usando la PCR y se sigue usando la detección de antígenos. La detección de antígenos sirve para rastreo en pacientes con cuadro clínico digamos, muy claro. Y se utiliza la PCR para confirmación en aquellos pacientes en que se tiene, digamos, en que viene un antígeno positivo, pero todavía continúa la sospecha. Eso sería el protocolo, pero igualmente se sigue haciendo PCR, RT-PCR. El punto de corte es una cuestión técnica con los que hacen biología molecular, pero para nosotros, desde el punto de vista clínico, lo que nos sirve es la cantidad de CT, es decir,
la velocidad, la facilidad con que se positiviza la PCR. Eso tiene más valor clínico para nosotros, desde el punto de vista de que aún se esté bajo, la probabilidad de carga viral es alta, y aún se esté alto, la probabilidad de carga viral es muy baja. Es decir, cuanto más rápido se pueda detectar por PCR con menos ciclos en el termociclador, probablemente la carga viral es más alta. Los números lo determinan los que hacen biología molecular. Desde el punto de vista clínico, eso es lo que a nosotros nos interesa. Una pregunta para Marcos, que si bien para mí ya lo contestó, pero le voy a volver a preguntar, ya que me insisten. En Latinoamérica se utilizó bastante la vacuna CoronaVac. ¿Qué eficacia tiene contra la variante Delta? ¿Existen estudios que combinan la CoronaVac con otras vacunas? Esa es una pregunta muy importante, pero todavía no hay estudios que puedan responder cómo se comporta la vacuna CoronaVac frente a variante Delta. La variante Delta ha circulado básicamente en India, ha circulado en Reino Unido, ha circulado en Canadá, Estados Unidos, países que no utilizan la vacuna CoronaVac, pero circulou em Indonésia, circulou em alguns países de Ásia que utilizaram vacunas inativadas, pero esses países não compartilham todavia dados de efetividade. E a circulação em Brasil é todavia muito temprana com Delta. Não tivemos todavia capacidade para generar dados de efetividade, solamente dados in vitro, né? Pero dados de mundo real de efetividade todavia não temos. Una pregunta para María Luisa. Los niños no han padecido ni un 2%. ¿Para qué usar una vacuna que tiene 85% de beneficio? ¿Acaso no es peligrosa una vacuna nunca aprobada a medio o largo plazo en los niños? Bueno, hay que recordar que casi siempre las vacunas habían iniciado con estudios en niños, ¿verdad? Porque eran las enfermedades iniciales que teníamos que prevenir. En este momento la vacuna, al menos la de Pfizer, que es la que se usa en Costa Rica, está aprobada para mayores de 12 años. Y en algún momento es muy posible que sí sea importante vacunar niños por el desplazamiento de las enfermedades infecciosas hacia población susceptible. Y porque bien que mal, aunque en este momento esta no es una enfermedad que ataque con la severidad que ataca a los adultos, sí recordemos del síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, ¿verdad? Que toda Latinoamérica lo ha reportado y que por supuesto ahí hay que seguir investigando. Y también ya en niños se ha diagnosticado el long COVID, el COVID a largo plazo, que también podría afectarlos. Así es que yo coincido que quizás este no es el mejor momento porque tenemos que vacunar a adultos prioritariamente, pero no debemos dejar de lado que posiblemente en los años siguientes esta sí va a ser una vacuna en el calendario pediátrico. Estoy totalmente de acuerdo con lo que María Luisa ha compartido y só quería agregar, María Luisa, que sería muy interesante tener los datos con CoronaVac en niños. Creo que CoronaVac tiene una plataforma que nos da mucha confidencia en su seguridad. Hasta hoy no hemos observado eventos adversos graves con CoronaVac. Hay un estudio de China de 3 a 17 años que demostraron que las respuestas inmunes fueron incluso más altas en niños, como esperado, comparados con adultos. Entonces creo que sería muy interesante también empezarmos con más estudios, porque es una plataforma que quizá para los niños sea muy interesante por su excelente perfil de seguridad y por ser un grupo a donde la necesidad de una vacuna más eficaz no es tan importante como, por ejemplo, en ancianos, etc. Entonces sería algo que podríamos ahí nos aprofundarnos, tenermos más datos. Sí, ¿Qué te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Y si me permiten, también el tema de la eficacia, es importante recalcar algo. No necesariamente la vacuna tiene que ser la más eficaz según los ensayos clínicos. A veces importa más la cobertura que ustedes alcancen. Y esto es algo que hemos aprendido con una vacuna como la de influenza. Muchas gracias por la pregunta. Para información, en Paraguay hemos vacunado hace 15 días a los adolescentes con factores de riesgo. ¿Con cuál vacuna, Ana? Con Pfizer, Marco. Con Pfizer.
Sí, porque es la que teníamos estudios realizados, ¿verdad? Nosotros tenemos problemas con CoronaVac aquí porque fue utilizado solamente en personal de salud y poca cantidad de vacunas. Y ahí va mi pregunta. En Uruguay, con la Sinovac van a utilizar una plataforma nueva, 2 dosis de Pfizer. ¿Qué opinas, Marco? ¿O te parece, como algunos opinan, que bastaría una dosis de Pfizer? Ellos van a utilizar la plataforma completa, 2 dosis de Pfizer. Creo que como no tenemos todavía datos muy claros, creo que Uruguay optó por una opción más conservadora. Pero hemos empezado estudios, acá estamos haciendo estudios. Yo sé que Chile incluso está haciendo estudios también. Entonces acá hay 4 brazos en el estudio. Personas que recibieron 2 dosis de Coronavac a pelo menos 3 a 6 meses anteriores. Y ahora hacemos en un brazo una tercera dose de Coronavac, en otro brazo Pfizer, en otro brazo Janssen y en el cuarto brazo AstraZeneca, para generar datos de inmunogenicidad después de una dosis en personas que han recibido 2 dosis en el Prime. Creo, Ana, que uma dose será provavelmente suficiente neste momento, e é importante reconhecer que nesta discussão de inequidade seria, no mínimo, inadequado começar com terceira dose, sendo que temos muitas pessoas que nem a primeira dose até o momento receberam. Pero a estratégia em países que já lograram vacunar a toda a população de risco com 2 doses, como creio que se avizinha em muitos de los locales mais privilegiados, aí sim, uma estratégia seria começar com uma dose, fazer estes estudos de imunogenicidade, depois de efetividade, para que tenhamos essa resposta, se bastaria uma dose ou se são necessárias 2 doses. Minha opinião, creio que bastaria uma dose en este momento para esas personas, pero todavía necesitamos más datos. Otra pregunta que me pasan es una breve opinión de la vacuna Sputnik contra la variante Delta y también de la combinación de Sputnik con otras vacunas, ya que no llegan el segundo componente. Yo creo que la experiencia con Sputnik es menos robusta que con esas vacunas, simplesmente pelo fato de que Sputnik não ha sido utilizada todavia em Europa, não ha sido utilizada todavia em América do Norte, não ha logrado todavia o aval de algumas organizações importantes, né, como FDA, Organização Mundial da Saúde, etc. Então, os locais onde se está utilizando Sputnik acabam sendo locais que não generam a mesma qualidade de dados que se generam com as outras vacunas que estão sendo utilizadas em Europa e em América do Norte. Eu particularmente creio que é uma plataforma de resultados muito similares a los resultados de AstraZeneca e a los resultados de Janssen. Não creio que sejam muito distintas em termos de comportamento de efetividade e creio que o comportamento em plataformas heterólogas com Sputnik vai ser muito parecido com esses que compartilho com vocês do grupo espanhol e do grupo inglês, com AstraZeneca e Pfizer. Creio que observaremos dados muito similares com Sputnik, pero necessitamos todavía estes dados. Tulio una pregunta dice, para la segunda dosis de Sputnik, ¿cuál sería la mejor en caso de que no recibamos el segundo componente? Para Dulio y para Marco, dice. Y desde el punto de vista de inmunogenicidad, el segundo componente es una variante, es una variante del adenovirus, porque se había demostrado que al aplicar dos componentes de vectores en el primero y en el segundo, se genera mayor inmunogenicidad por el hecho de que la inmunidad adquirida con la primera vacunación podría disminuir la inmunogenicidad de la segunda dosis. Por eso se había modificado las características de la segunda dosis.
Por lo tanto, esa duda puede generar, pero si razonamos con el uso de dos vectores virales similares, como en el caso de AstraZeneca, entonces lo más probable es que tenga la misma efectividad. Yo no creo que la vacuna no se pueda utilizar, digamos, en la segunda dosis, la misma que se utilizó en la primera. Solamente que, como se había publicado en Lancet, hubo una diferencia en que mejoraba la inmunogenicidad al modificar la segunda dosis. Por lo tanto, yo no creo que, digamos, el hecho de que no se cuente con esa genere mayormente un problema, pero es una opinión personal. Segundo, como había dicho el doctor, si es que es una plataforma de vector viral, en el caso de que no tengamos la opción de una segunda dosis del Sputnik, yo creo que se podría considerar utilizar la plataforma de ARN mensajero que sí ya fue estudiada en Europa. Marcos, tu opinión también pide. Sí, yo comparto la opinión del doctor Duilio, pienso igual, pienso que son assumptions porque no tenemos datos todavía y creo que él ha apuntado los temas más importantes, que la idea de Sputnik era exactamente una plataforma de vector viral, pero dos vectores virales distintos para no haber un blunting de la respuesta inmune en la segunda vacunación. Esta es la idea original de la concepción de la vacuna Sputnik. Entonces, por ejemplo, usar el vector de AstraZeneca, que es un vector de chimpancé, que no es un vector de adenovirus humano, como se utiliza en la vacuna, sería una estrategia que generaría la manutención del mismo concepto en la vacunación. Entonces, sería la estrategia que inicialmente yo pensaría para estos casos, una vez que no se tenga la posibilidad de aplicar la segunda dosis con Sputnik. Estoy escuchando ahí que los rusos tienen problemas de producción, ¿no? de supply en los varios países. Es general este problema. Pero el ideal sería generar datos, ¿no? Estudios para documentar cómo se comportan estas vacunas. Creo que eso sería el ideal, hacer estos estudios como han sido hechos en España, en Inglaterra, con esas plataformas, y una vez de conocimiento de las respuestas inmunes, ahí sí iniciar con estos intercambios, esos mix and match, como se habla. Muchas gracias, María Luisa. Quiero hacerte yo una pregunta porque en este momento no tengo otras preguntas. De acuerdo a tu exposición, yo llego a la conclusión y de acuerdo a lo que hemos visto que las dos campañas que hay que realizar rápidamente es la vacunación contra sarampión y contra la triple bacteriana, porque los datos más significativos han sido sarampión y DPT con la disminución de las más altas, o sea, la mayor disminución en las coberturas de esas vacunas. Sí, yo coincido con vos y sobre todo recordar eso, ¿verdad? Que son marcadores que indican lo bien o no tan bien que está funcionando un programa. Y a mí me preocupa enormemente el hecho de las endemias que anteriormente mencionaba. Estamos teniendo migraciones importantísimas. Hoy en las noticias mencionaban que en el lado de Colombia habían casi 10,000 personas que venían de Haití, que venían de Sudamérica tratando de migrar hacia Estados Unidos, y son poblaciones de altísimo riesgo que obviamente hay que proteger, porque bueno, esto es un tema hasta de derechos humanos, pero también tenemos que proteger a toda la región, porque aquí se nos viene un brote de sarampión como los que hubo hace ya décadas atrás, pues realmente muy lamentable. Y de nuevo, difteria, por ejemplo. Y el tema que también me preocupa enormemente, que lo mencionaba en la presentación, esta reticencia vacunal de gente que muchas veces cree que la enfermedad ya no está. Hace un par de semanas atrás tenemos en el Hospital de Niños a un pequeño de 3 años y medio con un tétanos. Los papás
europeos con 1 año de vivir en Costa Rica tienen al niño en la casa recibiendo lecciones y el chiquito con un tétano se hizo una herida en la frente, por ahí le entró. Entonces, todos estos casos los vamos viendo a menos que creemos conciencia que las enfermedades están y que necesitamos aumentar todas las coberturas posibles. Una pregunta para Dulio. ¿Cuál es la efectividad de la vacuna Moderna frente a la variante Delta? Dice. Perdón, ¿a mí la pregunta? Sí, y a Marco. ¿Cuál es la efectividad de la vacuna Moderna frente a la variante Delta? Porque no se hace debate científico con las pruebas científicas. Creo que los datos que se han obtenido en Canadá se puede mirar en este paper que yo compartí en mi charla, no solamente Pfizer, pero incluso Moderna. Entonces, ellos observaron datos de efetividad para las 4 variantes, alfa, beta, gama y delta en Canadá, tanto con Moderna como con Pfizer. Yo lo que puedo decir es que los datos con Pfizer y con Moderna son muchísimo similares, son básicamente idênticos as estimativas de efetividade com estas 2 vacunas. Sí, comparto la opinión del profesor Marco. La efectividad de ambas vacunas es muy similar, la plataforma es similar y se comportan de la misma forma. Doctor Héctor Castro. Doctor Héctor Castro, hay 2 preguntas. Sí, ¿Está profesora. Héctor? Sí, profe. Ah, ¿por qué no te veo? Doctor Héctor Castro, ¿cuál es su próxima actividad para superar el problema de la disminución de cobertura en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos actividad ya establecida desde el 2020. La que tenemos ahora a corto plazo es obviamente mejorar lo que respecta a la cobertura vacunal, siguiendo un poco el lineamiento que ya había establecido la doctora Araya, es el taller para padres, aumentar otra vez el mensaje asertivo hacia ellos. Ya el año pasado se había establecido los vacunatorios separados del área de atención de los pacientes, porque sabemos que más allá del confinamiento era el temor de los padres de acudir a los hospitales porque habían cuadros respiratorios. Así también la campaña de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis, campañas que quedan pendientes y que vamos a aprovechar también en esta segunda etapa de la vacunación contra el COVID, porque vamos a hacer brigadas y vacunación ya en terreno, no solamente esperándolos en los vacunatorios. Entonces, en ese momento también apresurar lo que es la cobertura de la campaña del programa regular, así como también la campaña contra el sarampión y poliomielitis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la campaña de varicela que habían prometido? ¿Y por qué se sigue usando la vacuna escribió mal, pero se refiere a la BioPV, ya que no se debería haber utilizado después del año 2020? En realidad, nosotros estamos siguiendo el plan también recomendado por la OPS-OMS. Estamos con 2 dosis de IPV en la serie primaria, y para el año siguiente se va a introducir también la tercera dosis de IPV. O sea, se está siguiendo la campaña de erradicación de la poliomielitis, siguiendo los delineamientos. Nuestro país también, acorde a esto, desde el año que viene ya va a tener toda la serie completa con IPV. Este año avanzamos hasta la segunda dosis y la tercera dosis BioPV, así que bueno, vamos por ese camino para que sea todo full IPV también dentro de poco en nuestro país. Preguntaron sobre la campaña varicela. La campaña de varicela, en realidad, la vacuna contra varicela, en realidad, la campaña que nosotros tenemos en agenda ya y que es urgente instalarlo es la campaña contra el sarampión, ¿verdad? Atendiendo que estamos en alerta epidemiológica, y en cuanto a la vacuna contra varicela, nosotros estamos utilizando la cepa OCA ya desde el 2020. Ya no tengo preguntas. Si alguien del panel quiere hacer preguntas.
yo quería hacer una consulta, profesora, si me permite, Sí, a la doctora bueno, María Luisa y al doctor Marco. Atendiendo que esta situación creemos nosotros que nos va a llevar a un trabajo para el año siguiente, ¿cuánto tiempo creen que se puede extender la inmunidad que brindan las vacunas y cómo consideran establecer? Sé que representa hasta ahora solamente conjeturas, hacer el booster el año que viene. Por ejemplo, para darles la situación de nuestro país tiene una amplia variedad de plataformas inoculadas en la población, ya que había una escasa disponibilidad ante la inequidad en el mundo, y eso hizo que nosotros contemos estamos ahora con paraguayos vacunados con Coronavac, con Sinopharm, con Covaxin, con Sputnik, con Moderna, con Pfizer, con AstraZeneca, y ante toda esta variedad de plataformas, ¿cómo creen ustedes que se puede establecer un programa a partir del año que viene con Booster atendiendo esta diversidad de plataformas? Sé que es complicada la pregunta, pero quería ensayar con ustedes un diálogo sobre eso. Héctor, una pregunta súper complicada. De hecho, en algún momento acá en Costa Rica comentábamos desde el punto de vista operativo de los programas de inmunización, lo difícil que era tener vacunas de diferentes plataformas, precisamente por lo que vos acabas de mencionar. Es muy posible, y bueno, Marco también lo decía en anterior, todavía faltan muchos y muchos estudios con las demás vacunas para saber el tiempo en que se va a prolongar la inmunidad. Sabemos que para la de Pfizer y posiblemente también Moderna, vamos por al menos 9 meses y sabemos que la inmunidad celular juega un papel importante, lo mismo que la inmunidad humoral, y a veces lo que estamos por ahora midiendo es humoral, obviamente no es rutina. En el futuro posiblemente esta se va a convertir en una vacuna estacional como la de influenza y posiblemente para ese momento vamos a poder usar vacunas de refuerzo de diferente tecnología. No sé si ustedes, me imagino que sí, estuvieron en la reunión del TAC, que fue hace unas semanas atrás, y ahí se mencionaba precisamente esto que estaba comentando, la necesidad de los estudios, la posibilidad de la estacionalidad, ojalá sea así, de este bendito virus, pero también hay un panorama que tenemos que ir tomando en consideración, y es que de veras, en un mundo con tan baja cobertura, la variante Delta, que hoy hemos hablado bastante, pero vean, por ejemplo, la variante Lambda en el Perú, que está arrasando, y también está en California, ¿verdad? Entonces hay un montón de variantes que van a seguir surgiendo, que van a necesitar que tengamos muchos estudios de investigación y laboratorios muy ágiles e en respuestas muy rápidas. Sí, pienso muy parecido con que María Luisa comentó. Creo que es muy posible que tengamos que hacer una necesidad de un refuerzo en particulares grupos de riesgo. Entonces es muy probable que para ancianos, para personas que tienen enfermedades autoinmunes y que fueron vacunadas, a necessidade de um booster se fará presente mais rápido que para outras pessoas. Então, creio que tendremos que priorizar, da mesma forma que priorizamos a vacunação primária, teremos que priorizar também a vacunação, como se pode dizer, como terceira dose ou vacunação de reforço. Todavia não há uma nomenclatura muy clara para esta vacunación, y un tema que es particular para nosotros, Héctor, que es común a Paraguay y Brasil, es la cantidad de diferentes vacunas, y eso, por supuesto, como hablé en el principio de mi charla, vacunas que generan respuestas inmunes tan distintas como estas que tenemos, por supuesto, van a generar recomendaciones de refuerzo en momentos distintos. Es muy probable que la respuesta inmune induzida por vacunas que generan después de la segunda dose títulos médios geométricos neutralizantes mucho más altos que otras, que se reproducirán de forma más longeva, con más duración de protección que otras vacunas, como por ejemplo las vacunas de virus inativado, que creo que 6 meses después, mismo con el rol de la inmunidad celular, etcétera, no sea tan claro cómo van a se comportar estas vacunas. Entonces, esos son temas de mucha importancia, a donde tenemos
muchas lacunas de información, pero creo que la tendencia es, una vez que tengamos mejores disponibilidad de vacunas, algo que creo que acontecerá entre nosotros. Segundo, una población ya parcialmente vacunada y protegida, con un grado de inmunidad celular. Creo que el escenario para los próximos años sea un escenario con mucho menos muertes, con mucho menos hospitalizaciones y con un comportamiento muy distinto de ese virus que debe asumir un papel estacional, a ejemplo de otros virus que tenemos y que genera impacto distinto en la población. Y claro que están por venir vacunas de segunda generación, incorporando las mutaciones que hoy son más preocupantes para estos escapes vacunales y que deben generar una optimización de la protección inducida. Bueno, realmente, como siempre, ha sido un placer escucharte, María Luisa. Marco, cada vez tu portuñol es mejor. No. Yo creo que ahora es más portuñol, ñol. El problema es que no puedo hacer mi cámara. No sé lo que pasa acá, es que no me permiten algo en mi computadora acá. Quería saludar con un sorriso a ustedes, pero se sientan abrazados y con un sorriso de acá a todos ustedes. Fue un gusto, para mí un honor estar con queridos amigos como todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulio, por tu permanencia y sobre todo muchas gracias, Héctor Castro, que trabaja de noche y de día y ha sido realmente un placer contar con su presencia en este evento y para ver lo importante que este evento fue su última pregunta, bastante complicada y realmente bastante difícil de predecir el futuro. Pero muy interesante la presencia de todos ustedes y en nombre del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social les agradecemos muchísimo la presencia y espero que podamos volver a encontrarnos cuando hagamos otro evento importante como este. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, un abrazo. Igualmente. Gracias. Feliz viaje. Gracias. Gracias, Héctor, porque sé que para ti es un sacrificio estar aquí 2 horas con todo lo que tienes que hacer. Muchas gracias. Un placer, un placer. Gracias, gracias a ustedes. Saludo María Luisa, saludo Marco, saludo. Te doy a la orden, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, buen viaje. Gracias. Nos vemos pronto. Marco, ahora sí lo vimos. Allá hasta ahora le vemos a Marco. Pues yo le tenía permanentemente a oscuras. Él escuchaba, pero estaba fascinada con su portuñol. Pues la primera vez que le escuché entendí el 50%, pero hoy entendí el 100%. Quiere decir que su portuñol es una maravilla. Gracias. Chao. Chao, chao.